Bueno, ya tenemos ley laboral nueva, fue sancionada finalmente por el Senado y es una ley cuyas características se puede decir lo siguiente: no hay ningún punto favorable a los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza cada uno de los rubros sancionados por el Congreso Nacional, es evidente que es la primera conclusión que uno puede extraer. Por ejemplo, hay un recorte para el cálculo de la indemnización por despido. En caso de que haya un despido, hay una limitación al reclamo judicial que pueda llegar a hacer el trabajador por el hecho de que, bueno, esa indemnización puede estar mal calculada o porque tenga registros insuficientes desde el punto de vista de la formalidad laboral, etcétera, etcétera. Las vacaciones pueden ser fragmentadas y pueden ser otorgadas en periodos distintos de lo que es tradicional los meses de verano, sobre todo por el hecho de que en verano está, bueno, para las familias los chicos no tienen clase y por lo tanto uno puede veranear con los hijos. Se elimina prácticamente las horas extras, el pago de las extras. ¿Por qué? Porque se faculta o existe la posibilidad de trabajar más de las 8 o 9 horas diarias, hasta 12 horas, y que esas horas se pagan en forma normal, solamente se compensa con, con otras horas que pueda trabajar de menos en otro día de la semana. Pero las horas adicionales que se acuerde con el empleador, esos se van a pagar no como hora extra, sino como una mal común. No, el banco de horas además tiene la siguiente característica, que es, o mejor dicho, la indemnización por despido tiene la siguiente característica. Una parte de la indemnización por despido no va a ser abonada por el empleador porque el empleador va a contribuir menos a la seguridad social y esa contribución inferior que va a hacer a la seguridad social es la que va a financiar la indemnización por despido del trabajador a través de lo que se llama el Fondo de Asistencia Laboral. Esto introduce además el grave hecho de que si las contribuciones patronales que van a la Seguridad Social o al ANSES disminuyen, porque ahora van a ir al Fondo de Asistencia Laboral, evidentemente la ANSES va a quedar más desfinanciada de la actualmente. Y por lo tanto va a haber recortes o se van a justificar en nombre de que el ANSES tiene menos recaudación y menos contribuciones patronales, se va a pretender desde el gobierno justificar una reforma previsional mucho más dura que inclusive la propia reforma laboral. Reforma previsional más dura que la propia reforma laboral. Bueno, estos son los principales capítulos de la reforma laboral y inclusive el tema del blanqueo. Una empresa que blanquee periodos no registrados del trabajador lo puede hacer hasta 60 meses. ¿Cuál es la ventaja para el trabajador? Prácticamente ninguna. ¿Por qué motivo? Porque esos años que se blanqueen van a servir para justificar años de servicios el día que se quiera jubilar, o sea, para completar los 30 años de aporte, pero no se van a tomar en cuenta el cálculo del haber jubilatorio. Por ejemplo, una persona que tiene la edad jubilatoria tiene los 30 años de aporte, pero 5 años, que son los 60 meses, tienen que ver con el blanqueo que haya hecho ese empleador,
a él, al trabajador, le van a calcular la jubilación no sobre los 30 años, sino sobre los 25 años que tiene aportes. Los otros no se toman en cuenta para el cálculo de la jubilación. O sea, va a tener una jubilación inferior a la que le correspondería si se contabilizaran los 30 años de aporte. Otro tema controvertido con esto es la indemnización despido, por despido. Los 5 años esos que se blanquean, ¿van a formar parte de los años que se tienen que tomar en cuenta para el pago de la indemnización? La ley no lo dice. Dice que únicamente los 5 años o hasta los 5 años que se blanqueen son a los fines de los servicios para la seguridad social, pero no menciona para nada que se suma a la antigüedad del trabajador a los efectos de algún eventual despido, que como todos sabemos se calcula de un mes por año de antigüedad. Bueno, podríamos así seguir enumerando, pero uno puede leer toda la ley, puede releerla y no va a encontrar en la nueva ley laboral ningún punto favorable al trabajador, sino que hay evidentemente una reducción, una disminución de los derechos laborales, inclusive de estos derechos previsionales, etcétera, y también de los reclamos, eventuales reclamos judiciales que pueda llegar a hacer el trabajador. Bueno, lógicamente el gobierno, ¿cómo la llama esta reforma? Modernización laboral. Evidentemente, ya cuando uno escucha ese término, a mí por lo menos me hace recordar que otros términos como la ley de solidaridad previsional o la ley de bases para la refundación detrás de esas denominaciones, evidentemente lo que se quiere plantear es que se trata de una ley favorable para el conjunto de la población argentina, en realidad previsional para los jubilados, aquí para los trabajadores, pero evidentemente son todos títulos engañosos porque cuando uno lee cada uno de los artículos de todas esas leyes, evidentemente fueron leyes que perjudicaron al jubilado en su momento, perjudicaron al trabajador, con el agravante, en este caso, de que sienta un precedente muy pero muy negativo para una futura reforma previsional por el tema de la reducción o la transferencia de la contribución patronal que hasta ahora va al ANSES y que va a ir al fondo a financiar los despidos, los eventuales despidos de los trabajadores, va a colocar en una situación todavía mucho más frágil el sistema previsional. Y no olvidemos que este gobierno derogó la moratoria, tiene congelado el bono de 70.000 pesos desde marzo del 2024 y ahora le va a agregar seguramente de aquí a algunos pocos meses una reforma penal mucho más drástica y mucho más contraria a los intereses de los trabajadores activos, que son aquellos que se tendrían que jubilar el día de mañana, de manera mucho más severa, seguramente elevando la edad jubilatoria, recortando el cálculo del haber previsional, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tengamos borradores de esa reforma previsional, la vamos a ir desmenuzando, pero ya se puede anticipar que de la reforma laboral se desprende una reforma previsional mucho más dura y contraria a los trabajadores activos. Bueno, nos reencontramos la próxima semana. Gracias.